en distintas líneas y formas dentro del organigrama de una organización. Entonces hoy vamos a poder completar y conceptualizar a esto que nosotros le llamamos comunicación y gestión hospitalaria. Y lo primero que quiero preguntar es ¿qué es comunicación para ustedes? ¿Qué significa comunicación? Así vamos desglosando este concepto o este título. Y el intercambio de información entre una emisora y un receptor. Muy bien, es el intercambio de información. ¿Siempre se intercambia información? No, puede ser, o sea, comunicación, tanta información como una simple charla. Como una simple charla, entonces esa, esa transformación se hace, o sea, son solamente datos que no requieren ningún tipo de análisis, a diferencia de la información. Entonces, si nosotros estamos compartiendo, transfiriendo información o datos a través de un emisor y un receptor, ¿sí? ¿Quiénes serán los actores de la comunicación en el servicio de salud? ¿Cómo, profe? ¿Quiénes serán los actores, ¿sí?, de la comunicación en un servicio de salud? Y el médico y el paciente. ¿Paciente? Exacto. ¿Se acuerdan del cliente paciente? ¿Sí? Recuerdan que nosotros habíamos dicho que para nosotros iba a ser nuestro cliente paciente, ¿sí? Bien, entonces el paciente y el médico son los actores del proceso de comunicación dentro de un servicio de salud. Esa vinculación o esa comunicación o ese intercambio de información, como dice el compañero, ¿sí? Se da entre un actor externo y un actor interno. Dentro de la organización existen actores internos que también generan procesos de comunicación, que es lo que nosotros habíamos conversado y expuesto en la clase de estructura organizacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comunicar el objetivo de la organización, la misión, la visión, ¿sí? Las actividades, tenemos que transferir los procesos a través de la comunicación, que puede ser escrita, verbal, gestual, ¿sí? Ya vamos a ver qué características tienen estos tipos de comunicación, y la comunicación que se establece a través de los medios tecnológicos que hoy atraviesan a todas las organizaciones y que son absolutamente necesarias para sostenerse de alguna manera en un medio competitivo como el que está hoy la salud, ¿sí? La salud hoy necesita de la tecnología para poder afrontar la competencia que tiene permanentemente. Entonces sabemos qué es comunicación, ¿no es cierto? Sabemos claramente qué es comunicación como concepto. Y gestión, Y sería la capacidad de organizar la información. la capacidad de organizar la información. Bien, puede ser. Pero aquí está vinculado el concepto de gestión. Relacionen a todo lo que vimos anteriormente. Relacionen el concepto con lo que vimos anteriormente. A ver, Sofía Molina, ¿me puedes responder? Y tiene que ver con organizarse también, ¿o no? Tiene que ver con organizarse. La gestión está vinculada con el concepto de administración, ¿sí? Son todas aquellas operaciones, ¿sí?, que nos permiten administrar o dirigir una organización, una empresa pública, privada, ¿sí?,
Entonces, fíjense cómo la comunicación y los procesos administrativos están vinculados totalmente, ¿sí? Y esto es una secuencia de relaciones que se da dentro de los contenidos de lo que nosotros estamos viendo. Bien, concepto de comunicación, miles de conceptos según bibliografía, según entorno en el que se sostenga la comunicación, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que saber que la comunicación es el medio por el cual se relacionan, ¿sí? Los integrantes, o como les decía hace un momento, los actores de una organización. ¿Cuál es el objetivo de esta relación? Es facilitar el logro de los objetivos o hacer que se cumplan los objetivos, ¿sí? Entonces nosotros a través de la comunicación podemos dar a conocer los objetivos y políticas, analizar y establecer acciones para alcanzarlas, organizar los recursos humanos, proponer criterios para la evolución del personal, ¿sí? Estos son, digamos así, los propósitos de la comunicación. Recuérdenlo bien cuando ustedes tengan que rendir, ¿sí? Cuando yo les pida a ustedes del concepto de comunicación y explique los propósitos de la misma, ¿sí? De esto estamos hablando, de que nosotros estamos tratando de distribuir o diseminar a través de los integrantes de una organización los objetivos y políticas organizacionales. ¿Queda claro? Sí, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Miren esto acá. Este es un proceso básico de comunicación que es el que ustedes conocen, ¿sí? El que ustedes han visto, si alguna vez han tenido una clase de comunicación en algún nivel, ¿sí? De educación, este es un proceso básico, ¿sí? El que comentaba el compañero recién, transmisión de información a través de un emisor y un receptor. Pero hay otros elementos más que componen, ¿sí? El proceso de comunicación. En una primera instancia es necesario el emisor y el receptor. En la organización de salud de ese emisor y receptor, ¿sí? El profesional médico o el profesional de la salud, o el personal administrativo, que también se comunica, ¿sí? Con el cliente paciente, porque el personal administrativo es el que otorga el turno, es el que admite, es el que genera el proceso de ingreso de ese paciente dentro de la organización de salud, ¿sí? Entonces, son varios los emisores. Y las posiciones, ¿sí? Pueden ser, pueden rotar, ¿sí? Dependiendo del estado de la comunicación, el profesional de la salud o el personal administrativo puede, ¿sí? Convertirse en receptor. Otros elementos, ¿sí? Son los canales, ¿sí? El canal o el medio por el que se transmite el mensaje, ¿sí? El código, ¿a qué hará referencia el código? A ver, pregunto. ¿A qué hará referencia el código? A ver, no escucho. Si puede levantar la voz o abrir el micrófono un poquito más. Va más allá del tema del mensaje. O sea, el mensaje, sí, es el contenido. Ya veremos cómo se puede transmitir ese contenido, ¿sí? ¿Qué es el código para ustedes? Si yo les pregunto a ustedes acá en este proceso de comunicación que Si es estamos estableciendo en este escrito, monte, a ver, escúchenme un segundo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el código en este proceso de comunicación que estamos estableciendo en este momento? Lo que estoy hablando es el mensaje, ¿sí? El idioma, ¿El profe. código oral, profe? ¿Cómo? ¿Oral? El idioma, pues. El idioma, el lenguaje, exacto, ¿sí? Si es El lingüístico o código, ¿sí? paralingüístico. Es el lenguaje con el que nosotros estamos estableciendo el proceso de comunicación, ¿sí?
Ese código también puede transformarse en una imagen, ¿sí? Cuando se da un proceso de comunicación a través de un proceso de comunicación gestual, puede convertirse en imagen si existe alguna situación de capacidad diferente entre el emisor y el receptor, ¿sí? Puede convertirse en un sonido, ¿sí? Lo que nosotros estamos estableciendo acá, ¿sí? Es un mensaje con un código, que es el lenguaje hablado, el que nosotros estamos teniendo en este momento, el que yo expreso y el que ustedes expresan con las preguntas que yo hago, ¿sí? Y como les decía hace un momento, ¿sí? El emisor y el receptor pueden cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque el proceso de comunicación, como cualquier sistema, ¿sí? Tiene un efecto de retroalimentación. ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Básico, ¿no es cierto? Fácil, sencillo. Entonces, si yo a este proceso de comunicación, ¿sí? Le genero elementos, ¿sí? Entonces puedo decir que el canal por donde se transmite el mensaje, que es la información o el dato del que recién hablamos, ¿sí? Puede ser la atmósfera, puede ser la conectividad, ¿sí? Internet, el que estamos estableciendo, puede ser el teléfono, ¿sí? El canal de comunicación, puede ser un mail, una carta escrita, ¿sí? Todos esos son los canales de comunicación, ¿sí? El mensaje puede ser información o dato dependiendo, ¿sí? De si a mí me disminuye o no la incertidumbre sobre una acción que tengo que tomar. Y el contexto, ¿sí? En el proceso de comunicación es el que se establece con el lugar, el momento, la cultura del emisor, la cultura del receptor. ¿Por qué hablamos de cultura del emisor y cultura del receptor? ¿Qué pasa en el proceso de comunicación de salud? Muy específico a lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué hago referencia a la cultura del emisor y la cultura del receptor? ¿Ustedes entienden perfectamente el lenguaje médico cuando van como pacientes a un consultorio? No siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos transmitiendo información, en este caso puede ser una indicación médica para, mm, para un estudio de diagnóstico por imágenes, para un análisis clínico, etcétera, etcétera, generalmente, ¿sí? El proceso de comunicación se da a través de una indicación escrita, ¿sí? Nosotros no entendemos lo que escribe el médico, lo que está pidiendo, porque generalmente es por siglas, ¿sí? Abreviaturas que solamente conocen ellos. Entonces, la cultura del emisor y la cultura del receptor son básicas en los procesos de comunicación. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está emitiendo a través de la indicación debe ser reforzado con el lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque el médico va a tener que explicar de alguna manera qué es lo que está solicitando y cuál es el motivo de la solicitud, ¿sí? Por ahí se hace una ampliación de los pedidos, ¿sí? Cuando tenemos que utilizar alguna tecnología de punta o avanzada, ¿sí? En donde se tiene que escribir la historia clínica, que generalmente nosotros no la entendemos por una cuestión de escritura. Entonces, es básico en los procesos de comunicación de salud saber cuál es el contexto, ¿sí? Del emisor y el receptor. Si ese emisor está entendiendo perfectamente cuál es la situación que se está dando y cuál es el mensaje que se está transmitiendo. ¿Se entiende esto de cultura, de emisor y receptor? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ustedes me dicen sí, pero cuando tienen que rendir, por favor, lean, porque no quiero que les vaya mal. Fíjense,
Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de esto que nosotros estamos hablando, ¿sí? Un proceso de comunicación básica, ¿sí? El emisor, ¿sí? Es la persona que llega al negocio, el receptor es el vendedor o el dueño del negocio, ¿sí? Hay un mensaje, ¿sí? Hay un canal, que es el aire o la atmósfera, como hablábamos hace un momento, ¿sí? Y hay un código. El código, ¿sí? Es la lengua hablada, ¿sí? Que en este caso, los dos actores del proceso de comunicación tienen el mismo lenguaje, ¿sí? Que es la lengua española, en este caso y en este ejemplo. ¿Y cuál es el contexto o la situación comunicativa? El mercado, ¿sí? El ámbito en donde se da el proceso de comunicación. Esto quiero que lo miren bien porque ustedes van a tener que llevar listo, va a ser una de las preguntas que vamos a hacer en el parcial, ¿sí? Que describan un proceso de comunicación en salud, ¿sí? Ya se los estoy anticipando, ¿sí? Ya les estoy diciendo qué es lo que van a rendir. Van a describir un proceso de comunicación en salud. Entonces van a tener que identificar al emisor, van a tener que identificar al receptor, van a tener que escribir un mensaje, ¿sí? ¿Mm? Y van a tener que establecer los canales, los códigos, los contextos, ¿sí? Y van a tener que ser todos diferentes según la cantidad de personas que rinde el examen. Entonces ya les estoy diciendo a ustedes, ¿sí? ¿Cuál va a ser una de las preguntas del examen que viene, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces búsquenlo, tengan listo, ¿sí? Es más, lo pueden llevar escrito, porque yo ya se los estoy diciendo. Medios no informáticos de la comunicación. Entonces, nosotros tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos, ¿sí? Y tenemos herramientas que no son tecnológicas y las que vienen desde el hombre, ¿sí? Desde que surge la vida en la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está expresado en la comunicación verbal, en la comunicación escrita, ¿sí? Manuscrita y la comunicación gestual. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de estos tres tipos de comunicación? Esto es lo que vamos a ver acá, ¿sí? A ver, antes de ver esto acá, si yo les digo a ustedes que es mejor comunicarse de forma escrita que de forma verbal, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia? Antes de que veamos las ventajas y desventajas. ¿Cuál será la diferencia? Que de manera escrita queda plasmado en la conversación, por así decirlo. Exacto. ¿Y qué pasa en una organización? Y queda constancia de esa información, de lo que se ha hablado. Queda constancia, ¿sí? Entonces, si yo digo que la comunicación escrita, ¿sí? Tiene una ventaja sobre la comunicación verbal y específicamente en una organización, en una estructura organizacional, es porque puede quedar plasmado, como dice la compañera, queda un registro, ¿sí? De lo que se está solicitando, ¿sí? Y también queda un registro del cumplimiento de la solicitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación escrita, ¿sí? Es la que nos sostiene y nos respalda. Por eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante en las organizaciones de salud el registro de la historia clínica. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la historia clínica? No sé si hablamos con ustedes la historia clínica. La historia clínica es el respaldo legal, ¿sí? De todos los procesos que se dan dentro de la organización de salud. Es el respaldo ante cualquier situación de mala praxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque está registrado en la historia clínica todos los procedimientos que se realizaron, desde el ingreso hasta el egreso del cliente paciente. ¿Sí? ¿Queda claro?
Tipos de comunicación, ¿sí? Entonces, estableciendo la ventaja, ¿sí? Nosotros podemos decir que la comunicación verbal es inmediata, es lo que estamos estableciendo en este momento, ¿sí? Pero la comunicación escrita permite comprobar el contenido del mensaje. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos? A ver, ¿cuál es la herramienta que nosotros utilizamos para la comunicación escrita? ¿Qué les parece a ustedes? Y que quede respaldo de la actividad que se realiza. ¿Qué medio o herramienta utilizamos para la comunicación escrita? Y depende si es un celular, bueno, o sea, queda plasmado en los mensajes, pero si es No, papel en el hay una herramienta formal que utilizamos nosotros. O sea, no es el WhatsApp, ¿eh? No es el teléfono. Del campus. El campus, ¿sí? El aula, ¿sí? Ese proceso de comunicación escrita que está establecido en la cátedra y que genera el respaldo de las actividades que ustedes realizan para la condición de asistencia del 80%, está establecido en el campus virtual, ¿sí? En el aula de administración e informática, que ahora ustedes van a tener más material, van a tener más actividades, ¿sí? Entonces, ese respaldo es el que a ustedes, ¿sí? Los cubre de si yo dejo la cátedra, si no estoy, si me muero, etcétera, etcétera. Y si ustedes también tienen algún inconveniente, ¿sí? Queda el respaldo de todos los procedimientos y todas las actividades que se desarrollaron en el campus virtual. Entonces, ventajas, ¿sí? Comprobar, respaldar, ¿sí? El contenido del mensaje. ¿Qué pasa con la comunicación gestual? Al igual que la comunicación verbal, ¿sí? Es inmediata, ¿sí? Quienes tienen un vínculo más estrecho con una mirada o con una seña pueden establecer, ¿sí? Todo un mensaje, ¿sí? Sin ser hablado. Esto les pasa a ustedes con sus familias, con sus parejas, etcétera, etcétera. Ventajas de una y de otra. La comunicación verbal no tiene pruebas, ¿sí? Existe un menor compromiso de los interlocutores. ¿Por qué? Porque al no estar escrito, lo que no está escrito no se cumple, ¿sí? No se establece, no se cumple. La comunicación escrita, ¿sí? Puede tener una lentitud en la recepción y la respuesta, ¿sí? Puede haber una acumulación de papeles, ¿sí? Se trabaja a través de informes escritos, que hoy en día está todo resuelto a través de las tecnologías informáticas. Porque si yo escribo un mail en este momento, ¿sí? A ustedes les va a llegar a su mail de manera inmediata. Entonces, Internet, ¿sí? Las tecnologías de información y la comunicación permiten acortar esa brecha, ¿sí? De la que estamos estableciendo como desventaja de la comunicación escrita. Se reduce la acumulación de papeles porque todo está en la nube, ¿sí? Entonces, existe ya una reducción de desventaja de la comunicación escrita. Lo mismo pasa con la comunicación gestual, falta de pruebas sobre todas las cuestiones que uno puede tratar a través de gestos, ¿sí? Comunicaciones que no están establecidas. Y volvemos a la estructura organizacional, ¿sí? La comunicación formal, ¿sí? Tiene distintas direcciones. La comunicación formal dentro de una organización tiene distintas direcciones. Una es la ascendente y descendente, ¿sí? Con informes, solicitudes y resultados que suben, ¿sí? Esos informes completos a través de las solicitudes que se generan desde la pirámide de la organización. Existe una comunicación horizontal, ¿sí? Entre distintas áreas. Esta comunicación horizontal puede estar dada por situaciones en donde nosotros tenemos que compartir informes, proyectos, objetivos de áreas, ¿sí? Se comparten estos elementos entre distintas áreas para enfocar todas las áreas de una organización hacia el objetivo general. Y existe una comunicación oblicua, ¿sí? Que puede estar dada entre un nivel y otro de la organización. Todo este tipo de comunicación
es la comunicación formal escrita, la que tiene respaldo, ¿sí? La que sí o sí tiene respaldo. Finanzas puede, ¿sí?, pedir resultados de ventas al departamento de ventas sur, ¿sí? Resultados de venta, resultados de movimiento, resultados de stock en el departamento de ventas sur, ¿sí? Es todo por escrito, ¿sí? Vía mail, vía tablero de comando, ¿sí? O sea, todo este tipo, toda esta comunicación que nosotros estamos mostrando en este esquema aquí, ¿sí?, es comunicación a través de las tecnologías de información y la comunicación. Escritas, respaldadas, ¿sí?, con resultados para sostener la estructura organizacional. Y por último, ¿sí?, la comunicación informal es la que también se da dentro de la organización y que en la clase pasada explicamos muy bien y dijimos que la comunicación informal también debe tenerse en cuenta porque puede modificar o puede distorsionar, ¿sí?, ciertos establecimientos de objetivos por áreas, por niveles, ¿sí?, por los ruidos que pueden darse dentro de la comunicación informal. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No escucho a nadie. Sí, profe. Me Sí, imagino profe. que sí. Bien, vamos a la última parte. Proceso de comunicación en salud. Dijimos que nosotros tenemos un emisor, que es el profesional de la salud, y tenemos un receptor, que es el paciente, ¿sí? El canal puede ser oral, escrito, gesticular, ¿sí? El mensaje es el diagnóstico, ¿sí? Cuando se produce el proceso de retroalimentación, ese mensaje se transforma, ¿sí?, en resultados. ¿Y cuáles son los resultados que se devuelven? Primero, el emisor establece antecedentes de salud del paciente, solicita estudios, análisis, ¿sí?, complementarios para poder establecer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando el receptor acciona y cumple todas las solicitudes del profesional médico, ¿sí?, devuelve el profesional médico un diagnóstico. Es exactamente el mismo proceso de comunicación que se puede dar en cualquier nivel, en cualquier área, en cualquier tipo de organización, pero aquí nosotros tenemos, ¿sí?, otros elementos, ¿sí?, para analizar. ¿Por qué? Porque no solamente analizamos elementos escritos, ¿sí? ¿Qué analizamos también acá? Ahí les compete a ustedes. ¿El médico qué analiza cuando recibe toda la información de la batería de estudios que le solicitó al paciente? ¿Qué tipo de análisis o de replanteos puede hacer en esa información que recibe? Pregunto. Hola. ¿Me escuchan o no? ¿O se cortó? Sí, sí, profe, ¿Puede sí ser se el escucha. análisis clínico? ¿Qué elementos recibe el emisor, ¿sí?, para poder establecer un diagnóstico? El historial clínico. ¿Qué tipo de historial clínico? Y puede ser imágenes, es todo escrito. Exacto, ¿sí? Entonces, el profesional médico, ¿sí?, puede analizar tanto imágenes, ¿sí?, como resultados clínicos, ¿sí? Entonces, hace un análisis completo y también, ¿sí?, dentro de este diagnóstico que va a establecer para el receptor, ¿sí?, utiliza, ¿sí?, el antecedente, la clínica en el momento, ¿sí?, porque se hace todo un control físico, ¿sí?, que tiene que ver con las manos, con los ojos, con el iris, ¿sí?, con revisar todo el aparato cardiológico. Entonces, existen una serie de elementos, ¿sí?, que no son solamente escritos,
los que permiten establecer el diagnóstico al paciente y que devuelve en un lenguaje claro, ¿sí? En un lenguaje claro y entendible para el paciente, para que pueda accionar. ¿Qué significa esto de accionar? Cumplir con el tratamiento, ¿sí? Establecer la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? ¿A qué hace referencia el proceso de comunicación de salud? Sí, profe. Este esquema lo van a tener que responder también en el parcial, ¿sí? O sea, ya les voy diciendo dos cositas que van sí o sí dentro del parcial. Bueno, esta es la clase de comunicación. Se dan cuenta que es muy sencilla, ¿no es cierto? Eso sería todo, profe, que entra en la clase, que va a entrar en el parcial. De comunicación, Sí, ¿sí? La clase que viene vamos a ver calidad, ¿sí? Y centros de diagnósticos por imágenes, ¿sí? bien. O sea, vamos a ver 2 unidades y vamos a completar lo que ustedes tienen que rendir. ¿Estamos? Bien, Bien. profe. Se sube la información al aula, ¿sí? Van a tener como actividad o como ejercicio establecer un proceso de comunicación, ¿sí? Y otras cuestiones más que las van a tener que buscar como grupo, ¿sí? Dentro de los servicios de salud. Ya les voy a poner la práctica, ¿sí? Y el material que tienen que ir leyendo. ¿Estamos? Bueno, profe. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Chao, Chau, profe. chau. Hasta luego. Hasta luego, Nos profe. vemos.